Hola, aquí estamos abriendo toda la Biblia. Tengo la mía abierta y hoy vamos a hacer honor a la palabra toda, ¿no? Que hemos agregado, porque bueno, venimos de varios libros enteros que leímos de la Biblia. Y a ver si me acuerdo bien. Bueno, no enteros, pero leímos todo Eclesiastés, leímos todo Deuteronomio en el medio, más de la mitad o más o menos la mitad del libro de Isaías, desde el capítulo 40. Entonces, cada tanto hacemos un recorrido siguiendo una palabra, un concepto, algo que nos permita también tener un panorama de cómo ese tema eh, aparece en la Biblia. Y aunque en nuestro tiempo a veces no alcanza todo, pero bueno, vamos a hacer lo posible en el día de hoy, si no seguimos. La palabra que vino a la mente fue revelación. Está por toda la Biblia. El tema revelación, a ver, algo básico de la doctrina cristiana es, eh, a ver, esto está muy claro en el curso Comprensión de la Biblia en visión-net.org. ¿Ah? Ahí hay un curso que, bueno, próximamente va a aparecer una nueva versión, pero allí está el tema de la revelación, ¿no? Donde es tan claro que Dios se revela a sí mismo, quiso revelarse al ser humano. Y las tres formas básicas de revelación es que Dios se revela a través de la naturaleza, para quien no lo conoce para nada. Dios se revela a través de la palabra, de la Biblia, que Dios quiso dejarnos un libro tan amplio, diverso y para llegar a mucho tipo de personas. Y la última gran revelación ha sido Jesucristo, que Dios se hizo hombre y vino a la tierra para cumplir el plan de salvación de Dios. De manera que con esos tres conceptos de repente tenemos un montón de textos que buscar y bueno, tienen que ir apareciendo también, además de la ayuda con las concordancias. Pero bueno, tengo una selección, empezando desde el Antiguo Testamento, para el día de hoy, para, bueno, que el Señor nos hable primero a través del conocimiento, eh, y después que nos hable descubriendo cosas que Dios ha dicho, ¿no? Acerca de la revelación, los hombres de Dios también, algún profeta, después los escritores del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a empezar. Encontré, no es que sea la primera, es la primera que encontré, que me pareció tan interesante. En la mayoría de los casos lo que está es la palabra revelación, revelar o en alguna de sus formas. Pero en esta primera no me acuerdo si está, pero sí es el concepto. El libro de Deuteronomio, que lo leímos hace poco, que tenemos el legado de Moisés, de todo lo que Dios trabajó con ellos después de la salida de Egipto y todo lo que Dios le dio, le reveló a Moisés para que enseñe al pueblo, para que lo prepare para hacer la travesía y para la conquista. Y Dios dice en el capítulo 4 un pasaje extraordinario desde el versículo 32. Dice, pregúntales ahora los tiempos pasados que te precedieron, desde el día que Dios creó al ser humano en la tierra e investiga de un extremo a otro del cielo. ¿Ha sucedido algo así de grandioso o se ha sabido alguna vez de algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio del fuego como lo has oído tú y ha vivido para contarlo? ¿Qué Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos portentosos y gran despliegue de fuerzas y de poder, como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto, en, ante tus propios ojos? Dios revelándose a sí mismo y hablándole
a Moisés para que lo escriba, lo enseñe y guíe al pueblo con eso. Y después cierra esta idea, aunque sigue todo el capítulo después, pero a ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de él. Me pareció que este pasaje en Deuteronomio 4 después sigue porque acá dice que Dios amó a sus antepasados, escogió la descendencia de ellos. Es una revelación tras la cual no debiera haber habido ningún acto de traición, de abandono del Señor. Bien, pero esto Dios lo reveló para que fuera claro y le dijo a Moisés que escribiera y Moisés dejó este libro junto con los otros para que hubiera realmente ahí es identidad, revelación para que ellos supieran quiénes eran, qué Dios tenían y qué esperaba Dios de ellos. Muy bien. De este tipo, de este estilo, encontré un salmo. De otra forma, con la forma distinta, porque es una poesía, es totalmente una poesía, pero es una poesía que cuando yo la leí al costado le puse revelación. ¿Eh? El Salmo 147, Salmo 147 que viene diciendo, toda adoración, canten al Señor con gratitud y cosas maravillosas del Señor, y de repente en el 15 hasta el 20 lanza esta poesía maravillosa, hablando de Dios, hablando de lo que Dios ha hecho. Envía su palabra a la tierra, su palabra corre a toda prisa, extiende la nieve cual blanco manto, esparce la escarcha cual ceniza, deja caer el granizo como grava. ¿Quién puede resistir sus ventiscas? Pero envía su palabra y lo derrite, hace que el viento sople y las aguas fluyen. A Jacob le ha revelado su palabra. Jacob es el pueblo de Israel. Le ha revelado su palabra, sus leyes y decretos a Israel. Esto no lo ha hecho con ninguna otra nación. Jamás han conocido ellas sus decretos. Y acá está la revelación en una forma poética preciosa, mostrando cómo, de lo mismo que se mueve la naturaleza en una forma así, mostrando algo portentoso, de la misma forma, el Señor ha enviado su palabra, se la ha entregado a este pueblo. De manera que acá tenemos la revelación segunda, que es la de la palabra. Bueno, y después encontré otro versículo, no demasiado ordenadamente, pero hay una frase muy linda en el profeta Amós, que dice, en verdad, Amós 3:7, en verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Versículo que valida, ya lo sabemos por todo, la profecía del Antiguo Testamento, pero decir que el Señor no hace nada que no revele a los profetas, de manera que cuando los profetas hablan es porque el Señor les ha hablado y les ha dado su revelación. Eso es para que validemos también la lectura de los profetas, a los que no acostumbran mucho a leer. El libro de Amós, puse mis ojos sobre Amós y dije, qué hermoso es, hay que leerlo pronto. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, en relación con eso encontré un versículo en Zacarías, el final de Zacarías 8, que no sé si tiene la palabra revelación, pero en esa misma línea, ¿no? Dios ha hablado por la palabra, ha hablado por los profetas, y esta profecía que está en Zacarías 8:23 dice, así dice el Señor Todopoderoso, en aquellos días que está profetizando Zacarías, habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá, déjanos acompañarte, hemos sabido que Dios está con ustedes. Que esto sea una profecía para nosotros hoy, que la gente a los cristianos nos busque y pasa, y creo que sí que pasa, nos busque y nos diga, hablanos de Dios, hablanos de Jesucristo, ¿sí?
Pero preciosa esta palabra. Bueno, en cuanto a esto, así, ¿no? De lo que es la revelación, me acordé, a ver que tengo que ir a Lucas, me acordé de alguien que tuvo y muy clara revelación de Dios, que fue Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ¿sí? Cuando él recibe una profecía acerca de su hijo Juan que iba a nacer, y entonces dice, a ver, estoy leyendo en Lucas 1:67. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor de rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y después se va a referir a su hijo, a Juan. Pero esto primero está recibiendo una revelación, ¿sí? Que Dios había ya pasado María a visitar a su prima Elizabeth, y a Zacarías le había llegado la revelación que el Señor Dios de Israel ha venido a redimir a su pueblo, nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Eso es revelación que este sacerdote puso en sus labios lo que el Señor le dio, porque él profetizó antes de que Jesús naciera quién iba a ser él. De manera que, a ver, ¿qué leímos? Unos pocos versículos mostrando cómo en toda la Biblia se enfatiza que Dios se mostró, habló, y que eso fueron revelaciones para enseñanza del pueblo, para comprensión de su obra, y avanzando hacia el Nuevo Testamento para que se entendiera cuál había sido la máxima revelación, que fue Jesucristo. Bueno, tengo ahora algunos versículos del Nuevo Testamento de la palabra de Jesús. Jesús fue la máxima revelación de Dios, por supuesto que sí. Y yo decía, bueno, a ver, aparte de donde está la palabra, ¿no? Porque buscaba la palabra revelación. No hace mucho que leímos los capítulos de Juan, donde están los discursos, los mensajes de Jesús. Y por ejemplo, en Juan 6:51, donde dice: ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Estoy tomando un pedacito nomás de ese discurso tremendo de Juan 6. Recuerdan que después de la multiplicación de los panes y de los peces, la gente lo siguió, y Jesús dijo, bueno, acá hay que revelar el propósito de Dios, que no es solamente que me sigan porque doy pan gratis, sino porque, y acá me di cuenta que no solamente en estos versículos, todo este capítulo, pero donde está tan claro el plan de Dios, la revelación del plan de Dios para salvación. Cuando Jesús, usando metáforas, dice: yo soy el agua que da vida, la samaritana, yo soy la luz, después que salvó a aquella mujer de los apedreadores, y cuando acá en Juan 6 dice: yo soy el pan de vida, estaba usando una metáfora para revelar quién era
su propósito. Eh, ya en todo lo anterior había dicho, todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. Todo esto es la revelación. Ya vimos estos capítulos mirando a los opositores, las trabas que le ponían, pero miremoslo ahora como discípulos deseosos de entender cómo Jesús reveló su obra. Primero había dicho tanto, vengo porque el Padre me envió, hago las obras del Padre, pero ahora está diciendo su propósito y su efecto. Está diciendo que Él es el pan vivo, recordando aquel maná que fue la maravilla de Dios para salvarlos del hambre en el desierto, pero está en su persona, ya no en una amiguita que caía del cielo. Está diciendo, yo soy el pan de vida, y después ahí les habla de los antepasados, y en el 51 vuelve a decir, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Ahí habla de su divinidad. Yo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Ahí está hablando de la vida eterna. Están empezando a anunciar la vida eterna que, como leímos en Eclesiastés, para ellos el fin es volver al polvo. Está anunciando vida eterna que Él va a traer. Y dice más, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. No solo dice para que el mundo crea, para que el mundo viva, y ahí está hablando de la vida eterna. De manera que solamente elegí este pasaje, pero cada vez que Jesús dijo yo soy, estaba revelándose y estaba revelando el propósito de Dios en él. Bueno, eh, hay otra palabra de Jesús, ahí lo tengo antes, pero en Mateo 11, donde está hablando con la gente ahí, donde ora al Padre. Eh, a ver, 11, 27. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Sigue dando pistas, pautas de su divinidad. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Ya encontré la palabra, a quien el Hijo quiera revelarlo, ¿sí? O sea, conocemos realmente a Dios por la palabra que Jesús nos dio en su vida terrenal y después en todo lo que obró sobre los escritores siguientes, Pero me quedé pensando, ¿no? A todo aquel a quien el Hijo quiera revelar. Yo digo, pareciera, si alguno quiere leerlo negativamente, pensando que, bueno, a veces quiere revelarlo y a veces no. No. Después que Jesús dijo eso, que Él iba a revelar lo que el Padre le ha dado, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, encontrarán descanso para mi alma. De manera que Dios quiere revelar lo suyo, para eso tenemos la palabra acá, y todo lo que Él nos ha dejado y su obra en la cruz, ¿sí? De manera que ahí encontré una palabra, y después la otra revelación tremenda que Jesús dio en Juan, a ver, acá esto ya está, Juan 14. Juan 14, cuando les dice, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, ¿no? 14:25. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esto es revelación, ¿sí? La revelación de todas las cosas que Él ha dicho, todas las cosas que Él hizo, nos llega por el Espíritu Santo,
que es el Espíritu de Jesús que recibimos en nuestro interior cuando lo aceptamos. Y ya Jesús dijo, yo me voy, les dejo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Ahora, tenemos acá otro versículo que nos ayuda a entender la Trinidad, ¿no? Dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una de las revelaciones más claras para esta cosa tan humanamente difícil de entender, que Dios es uno, pero que se manifestó y se manifiesta en tres personas. La revelación que Jesús está mencionando acá es que el Espíritu Santo enseñará todas las cosas y hará recordar todo lo que Él ha dicho. Por algo después dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, que viene ahí inmediatamente después de haber revelado al Espíritu Santo. Bueno, seguimos. ¿Y qué pasa con el resto del Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, tengo algo del apóstol Pablo, tengo algo de Pedro, han hablado de revelación, han orado por revelaciones. Vamos a ver primero Gálatas y después un pasaje que encontré que no me había dado cuenta del valor que tiene. Gálatas 1:12, libro que hemos leído ya hace unos cuantos meses, pero es muy interesante porque ahí Pablo cuenta algunas cosas como que estuvo en el desierto y donde Dios lo preparó y lo instruyó, ¿no? Pero en 1:12 y 15 dice, lo que él tiene, el evangelio que predica, dice que no es de invención humana, y en el 12, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Y Pablo tiene muy en claro, y después vamos a ver algo más. Y en el 15 dice, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo predicara entre los gentiles. Y después está haciendo un relato muy cercano, donde no lo tenemos en el libro de los Hechos. Pero encontré también que en el libro de los Hechos, en esos dos discursos que da Pablo ante las autoridades cuando lo están llevando a juzgar a Roma, Hechos 26, 18, en el libro de Hechos cuenta que apareció Jesús, Pablo se cayó y el Señor se la reveló, pero no hay demasiado detalle. Y acá cuenta, a ver, es 26, 18, que dice que el Señor le dijo, ahora ponte en pie y escúchame, me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Por eso en Gálatas, tan claramente, no es una frase, ¿no? Tan claramente dice que lo que él dice, predica, se lo reveló Jesucristo. Entonces, el testigo serás, siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos, a los gentiles, para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Si lo sacamos y no miramos el contexto, nos perdemos. Todo esto, que era una predicación del Evangelio, está contando su testimonio de cómo Jesús lo llamó y lo que le dijo, más de lo que sabíamos por el libro de los Hechos, pero dice, así que Rey Agripa le está hablando a ese rey que había ido a escucharlo porque era simpatizante de los judíos y le predica el Evangelio y le muestra la revelación que le hizo a él el Señor mismo
Y él se lo está revelando ahora a Agripa. No sabemos si pasó algo con este hombre. Bueno, algo más de la palabra del apóstol Pablo. A ver, Efesios 1:17, porque Pablo, que tuvo tan claro en la revelación, habla mucho de eso. 1:17, en el capítulo 1 de Efesios, tan lleno de significado y con tanta enseñanza que no es para leerlo rápidamente, dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Es lo que Jesús les había dicho a los apóstoles, que Dios se iba a revelar con el Espíritu Santo, para conocerlo mejor. Y acá después sigue un montón de cosas. Todo esta oración que pone acá Pablo en el primer capítulo de Efesios, todo habla de lo que Dios ha revelado. En el capítulo 3:3 vuelve a usar la palabra, donde dice, por el bien de ustedes, me arrodillo en oración. Las actitudes de Pablo son impresionantes, está diciéndolo en una carta, Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación. Y después le sigue hablando, porque estos efesios muchos de ellos eran gentiles, de manera que, todo esto de la revelación es sustento. Ninguno de estos maestros predicadores hablaban de por sí, sino de lo que el Señor les había revelado. Tengo algo de primera de Pedro. Pedro tenía mucho que hablar de la revelación, por supuesto, pero bueno, encontré un versículo, en ese capítulo primero, que empieza dando gracias a Dios. Su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Dice, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. No es que no tuvieran la salvación los hijos de Dios, pero sí la salvación que tenía que ver con conocer totalmente la obra de Dios y el propósito de Dios en los últimos tiempos. Muy bien, y el último, Apocalipsis 1:1. Si yo lo leyera en griego, diría: este es el Apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio, porque la palabra Apocalipsis en griego es revelación, de manera que acá lo tenemos nomás que en español, pero así empieza el libro de Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y dice: dichoso el que lee y dichoso los que escuchan la palabra de este mensaje profético. De manera, qué privilegio tuvo el apóstol Juan de haber recibido la revelación. De manera que hemos dado una vueltita por la revelación de Dios al pueblo que había formado, desde Deuteronomio 4 hasta un montón de oportunidades, los profetas, Jesús, como habló, que él traía la revelación completa. Y además la completaba, que cuando él no fuera a estar más en carne como hombre en este mundo, dejaría a sus hijos, a los creyentes, el Espíritu Santo en su interior.
De manera que esto nos ha permitido dar una vueltita por toda la palabra. Y mañana vamos a seguir. Que el Señor los bendiga. Será hasta mañana.